Bueno, un saludo para todos en el nombre del Señor Jesucristo. Hemos llegado a esta preciosa clase en donde estamos observando acerca de la teología. Estamos viendo introducción a la teología. Hemos visto las partes de la teología histórica. Hoy llegamos a un nuevo capítulo. Este capítulo se llama la teología apologética. La apologética. La teología apologética es necesario entenderla. No solamente entenderla, hay que practicarla. Porque todo el que está consciente y el que está seguro de lo que ha creído, defiende lo que ha creído. Entonces, vamos a tener una palabra de oración y vamos a empezar esta clase en el nombre de Jesús. Padre Santo, te damos gracias por tu misericordia, Señor, por permitirnos nuevamente estar en este espacio de aprendizaje. Señor, en el que adquirimos herramientas para servirte mejor. Te pedimos, Señor, tu bendición, que abras nuestro entendimiento y que podamos servirte y poner en práctica todo lo que se nos está regalando. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Entramos entonces en materia. Hablemos de apologética. La palabra apologética viene de un vocablo griego llamado apología, que también se transliteró al castellano y que significa defensa. Apología es defensa, apologética es defender. Hacer apología es defender algo. Por ejemplo, en la constitución de todos los países está prohibido, bueno, no de todos, pero sí de casi la gran mayoría, hacer apología del crimen, defender bajo algún argumento el crimen. En aquellos pasajes del Nuevo Testamento que encontramos la palabra defensa, los apóstoles en el griego la interpretaron como apología. Ahora, el estilo de la teología apologética es defensivo, 100% defensivo. Es diferente de la teología dogmática, porque esta lo que hace es proclamar la verdad o el dogma invariable. Esa verdad proviene de la revelación divina y del testimonio divino y también de lo que la razón descubre. Así que cuando se junta todo lo que se puede decir de una verdad especulativa, natural y bíblicamente, surge lo que es lo máximo que se digamos la síntesis misma de la Biblia. Llegamos a una síntesis, es que la Biblia es la verdad revelada y al proclamarse se está utilizando una palabrita que también es bien importante que la entendamos y se llama querigma. Querigma es la proclamación de la verdad y la didaché es la enseñanza de esa verdad. Pablo, por ejemplo, en algunas partes de la Biblia o en algunas partes de lo que él mismo escribe, habla de la predicación y la enseñanza diciendo que él es el predicador y maestro, de donde la predicación es el querigma y la proclamación de la verdad y la didaché es la enseñanza, que viene de la palabra castellana que es didáctica. El querigma y la didaché hacen la proclamación o la predicación y la enseñanza de la verdad. Es lo que constituye el tema de la teología dogmática. Todo esto para que entendamos que en cambio la teología apologética se ocupa de defender, que es diferente de proclamar. Una cosa es proclamar y otra defender. Proclamar es cuando se lleva una verdad y se sirve tal y como es. Pero la apologética es cuando alguien defiende algo. Ahora, en esto tenemos nosotros que entender algo, y es que el mundo tiene sus opiniones acerca de los asuntos de los que Dios ha hablado. Y a pesar de que hemos servido la teología tal y como es, también el diablo ha instalado sus doctrinas y las ha hecho ver también como verdad. Hay espíritus de error,
hay doctrinas de demonios, hay hombres que confunden y que tratan de llegar a la mente de las personas creándoles una confusión total, incluso a la iglesia misma, total de que no entienden lo que es la verdad de Dios porque ha sido trastornada. El diablo trata de hacerles creer las cosas que no son como si fuesen, las cosas que ellos creen las cambian por las que Dios ha dicho. Y por esto mismo hay cantidad de argumentos de error y por esto se levantan grandes incredulidades. Entonces, empecemos entendiendo lo primero, es que ¿qué vamos a defender? ¿Vamos a defender a Dios? Bueno, Dios se defiende solo. Pero es necesario nosotros defender los principios que Dios nos ha dado. ¿Por qué estudiamos esto en la escuela de predicadores? Porque la predicación es una defensa de la palabra misma del Señor. Por eso nosotros en toda predicación, en todo mensaje, es necesario emplearla tanto en el momento de entregarla como en el momento de defender lo mismo que el Señor nos ha puesto a defender. Entonces, a la teología apologética le corresponde cambiar el error y la incredulidad bajo una palabra, y es derribando. Y es muy importante. La palabra del Señor nos muestra por allá en 2 de Corintios capítulo 10 y el versículo 5 dice: y refutando los argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios. En la Biblia encontramos algunos versículos donde la palabra misma del Señor nos insta a estar preparados para defender. Y es justamente la fundamentación de la teología apologética. Porque la Biblia misma quiere plantea la teología apologética y prepara al pueblo de Dios para la defensa. Por eso, todo creyente debe entender los principios básicos, debe creerlos y debe defenderlos. En 1 de Pedro, el capítulo 13, el versículo 15, leemos de la siguiente manera, dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Este es uno de los versículos claves en los que se fundamenta la teología apologética. Si pudiéramos hacer una exégesis del verso, digamos que a veces para nosotros es suficiente santificar al Señor en el corazón y tener esperanza y decir: Señor, espero en ti y te santifico y quiero vivir una vida santa y quiero santificarme en ti y tengo mi esperanza, toda mi esperanza en ti. Y llegamos a pensar que eso es suficiente. Pero por este versículo nos damos cuenta que aunque esto es bueno, aunque es fundamental, y no vamos a decir que sobra, no, porque es necesario, pero no obstante es todo lo suficiente. La santificación del Señor hay que añadirle algo más. Y a las personas no bastan con presentarle nuestra esperanza, sino también la razón por la cual nosotros esperamos en lo que esperamos. En ese verso hay una parte devocional que dice: santificad a Dios en vuestros corazones, que es la parte privada o mística o espiritual. Bueno, señores, lo que pasa es que estoy en un lugar donde hay un reloj lo más de hermoso. Entonces ese es el sonidito. Entonces, a más de la cortina musical que tengo, que espero que no les distraiga, aunque para algunos es imposible, pero sin embargo, estoy hablando de que esa es la razón por la cual siempre necesitamos preparar o presentar una defensa. O sea, que el pueblo del Señor, además de santificar al Señor, de alabarlo, de vivir conforme el Señor desea que vivamos con su ayuda, debe prepararse
y debe afrontar la defensa porque siempre va a existir un ataque. Esa defensa no debe ser solamente improvisada. Una de las cosas que tiene que tener todo predicador es que pueda entender la palabra, las doctrinas de la palabra del Señor. Ahora, en esto vamos a hablar de una preparación integral para la defensa. Porque si a usted lo mandan a la guerra, no lo mandan a ver si de pronto va a ganar. Dice, mandemos a este muchacho para que, pues, pongámoslo a ver si va. No, si usted va a la guerra, usted tiene que ir listo. Entonces, si hay que defender y si hay siempre que estar entendiendo que hay que prepararnos para defender, hay que depender del Espíritu Santo siempre. Pero esto no quiere decir que no debamos capacitarnos. Lo que quiere decir todo esto es que el Espíritu tiene herramientas. Ahora, nunca se contradice la preparación con la dependencia de Dios, con la dependencia misma de estar buscándolo a Él, porque antes el Señor es el que nos insta para la defensa. Existe algo que se llama preparación para la defensa, preparación para la apología. Esta preparación primeramente tiene que ser espiritual, pero debe ser integral, porque la verdad es que el diablo va a atacar por donde hay un punto flaco, por donde hay un punto débil. Usted se acuerda de esos hombres que fueron a reprender un espíritu en los tiempos de Pablo. Habían 7 hijos de un tal Exeba que también se hacían llamar hombres grandes de Dios. Y dice la Biblia que fueron a reprender un demonio y el demonio antes los envió desnudos porque se les reveló, porque ellos decían, te conjuramos en el nombre de Dios, en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Y el demonio se rebotó de inmediato y le dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Por esto se requiere que si alguien va a presentar una apología, va a presentar una defensa, va a tomar en sus labios el nombre de Dios, lleve una vida que lo acredite. Es lo que estaba leyendo esta mañana del mismo libro de los Salmos, capítulo 50, en los versos finales, que dice, pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mi ley y que tomar mis palabras en tu boca? Porque tú aborreces la corrección y echas tras tus espaldas mis palabras, y si veías al ladrón tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Entonces, la cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. Si hay un eslabón débil, la cadena no es fuerte. Todo el poder de la cadena radica en el eslabón más débil, no en el más fuerte. No importa si hay eslabones fuertes, pero la cadena se rompe siempre por el más débil. Y si nosotros descuidamos uno solo de los eslabones, por allí va a buscar el diablo una grieta para meterse y destruirnos a nosotros o destruir la iglesia. Por eso la palabra habla de la preparación. Y esta preparación debe ser integral, debe ser espiritual, intelectual, y aunque no lo crean, incluso física, porque hay momentos que se requiere estar bien físicamente para servir al Señor, para poder, como dice el versículo, presentar una defensa con mansedumbre, con reverencia, y todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Los de afuera pueden inquirirnos, pueden preguntarnos en qué está basada nuestra esperanza. En relación con la apologética, la palabra clave aquí es la razón. La apologética trata de razones de nuestra fe. Nosotros no creemos por creer, nosotros tenemos razones de nuestra fe, razón de nuestra esperanza, no la esperanza misma, porque esto, si pudiéramos hablarlo, es muy subjetivo, muy personal, muy nuestro. Nosotros tenemos una comunión con Dios, tenemos esperanza y santificamos a Dios, pero la teología apologética tiene que ver es con los ataques, con los argumentos de otros, con los problemas, con las confusiones de otros. Y no es suficiente que yo esté contento, a pesar de que yo tengo que estar contento y preparado.
No es suficiente que yo tenga mi propio argumento si no sé defender lo que Dios me ha dado. Yo tengo que estar preparado para defender. Ahora, hay una palabra aquí que entra clave y es defender con mansedumbre y con reverencia ante todos. Y esa palabra sí que es importante. ¿Por qué? Mansedumbre y reverencia. Siempre se vuelven a mi mente tantas escenas que yo vi desde niño de todos los que defienden de alguna manera su propia fe. Y es que desde niño veía yo cómo cantidad de hombres y mujeres se enfrentaban por la palabra y con la misma Biblia se daban unos a otros. Porque la apología y la apologética hay que usarla primero con mansedumbre y segundo con reverencia. Por esto, nosotros diríamos, bueno, si ante los que son como yo, ante los que saben poco o menos que yo, o ante los ignorantes, o ante los que no entienden nada, voy a estar, pues no hay problema. Pero es ante todo el que nos demande razón. La iglesia no debe acobardarse ante ningún gigante, nunca jamás. No debe uno nunca sentirse disminuido, sino que por esto hay que estar preparados. Primero con la palabra de Dios a nuestra mano, porque a la palabra nunca le queda grande nada, ningún problema, ninguna situación le queda grande a Dios y a su palabra. De ahí que el trabajo de la teología apologética es prepararnos para la defensa. Total de que si alguien nos demanda razones, nosotros podamos de una manera correcta defender. Presentar no solo nuestra esperanza, sino la razón de nuestra esperanza. Proclamar y defender nuestros valores, lo que Dios nos ha dado ante todos los ataques. Volvamos a tomar el ejemplo de la teología dogmática, que enseña la verdad de la creación. Esto es el ex nihilo, es decir, de la nada. La teología dogmática enseña que el Señor creó de la nada y enseña el hexámeron, es decir, de la formación de la creación en 6 días y al 6º día la creación del hombre. Eso es una proclamación de una verdad revelada. Pero el diablo tiene otras explicaciones para tergiversar, y tanto que ya tiene cantidad de argumentos que ha sembrado entre la gente, las ha introducido en la humanidad, en las escuelas ya también las enseña, que todo ha venido por evolución de los elementos, que más tarde de la vida vino el océano por una evolución de las proteínas, las enzimas, los aminoácidos, que se formaron las moléculas vivientes y luego surgieron los primeros animales microscópicos unicelulares y de ahí se fue multiplicando y creciendo hasta que llegó el mono y el mono se volvió hombre. La teología dogmática expone la verdad, pero la apologética la defiende, porque tiene que demostrarle al error y a la incredulidad que sus argumentos son mentirosos. Es algo más que proclamar la verdad, porque además de proclamarla y enseñarla, hay que defenderla y hay que confirmarla. En la epístola a los Filipenses, el capítulo 1 del versículo 7, Pablo dice: como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Una es anunciar el Evangelio, otra es defenderlo y confirmarlo, y es otro aspecto diferente. La proclamación anuncia el Evangelio, pero el Evangelio es atacado con mentiras. Por eso hay que defender la verdad del error. Hay que defender la verdad de la incredulidad. Por esto, la gracia del Señor también nos capacita para la defensa.
y la confirmación misma, el querigma, es proclamación, la didache o la didaqué es la enseñanza, pero la apología es la defensa. La defensa es para confirmar. Al anunciar la verdad, de pronto se levantan contradictores, a los cuales hay que derribarlos, no a ellos, hay que derribar sus argumentos. Ese derribamiento de argumentos, esa defensa, esa confirmación, ese desnudamiento del error, ese desmantelamiento de los principios que ellos tienen, de las razones que la incredulidad le da, del mismo agnosticismo, tienen que ser tratados por la iglesia. Y la gracia capacita también a la iglesia, no solo para predicar, sino para defender. Por esto, en esto tenemos nosotros que entender por qué es tan importante estudiar la teología. La teología es muy importante estudiarla. Es porque tenemos nosotros primero que estar convencidos. Tenemos miles de predicadores que no están convencidos de lo que predica. Entonces, por esto se cambian, a pesar de que están en nuestras iglesias, vienen predicando otras religiones. La religión de la nueva era, de que todo hombre es un Dios. Hermano, y usted puede, y es bonito, la Biblia lo dice, pero a veces exaltamos más el poder del hombre que el poder de Dios. ¿Ve? Entonces, por esto nosotros tenemos que derribar los argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Nosotros tenemos que derribar todos los argumentos. Si volvemos a Filipenses 1, leemos en los versículos 15 al 17, dice: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda. ¡Wow! Impresionante. Hay algunos a la verdad que predican a Cristo por envidia y por contienda. Otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contienda, es decir, no sinceramente, pensando en añadir aflicción a mis prisiones, decía Pablo. Pero los otros lo hacen por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Por esto, uno tiene que recibir un llamado para poder predicar. Uno tiene que tener una vocación firme para poder predicar. ¿Que cualquiera predica? Seguro que sí. ¿Que cualquiera puede hablar de Dios? Cualquiera puede hablar. Y por esto miles de predicadores hay en todas partes que hablan, pero no todos tienen la vocación misma. Pablo no solamente había anunciado el Evangelio, sino que por anunciarlo se levantó persecución contra él y contra el Evangelio. Ahora, Pablo lo va a defender lo mismo que había predicado allí enfrente de los hermanos, de los mismos padres del judaísmo. Esteban también en el libro de los Hechos hizo una apología impresionante. Incluso cuando las iglesias querían acusar a Pablo, él dice: contra los que me acusan, esta es mi apología. Y empezó a enseñar apologéticamente, defendiendo ciertos derechos y ciertas verdades. Entonces, es algo impresionante que nosotros tenemos que entender. Ahondemos un poco en el término: la teología apologética derriba argumentos. Segunda de Corintios, capítulo 10, del 1 al 5, dice: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre. Nótese cómo empieza. La mansedumbre va con la defensa. Igual a lo que dice Pedro, que en el texto que leíamos ahora: presentad defensa con mansedumbre y reverencia. Pero Pablo dice: yo, Pablo, ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo, que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Y dice: ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Ahora,
existen demonios que establecen por fortalezas. Y por esto, por el medio de derribar, por esto lo que hay que hacer es destruir esas fortalezas. Y por eso por allá en el versículo 5 dice, refutando argumentos. Oh, esos son las murallas que se han creado en el pensamiento de las personas, tipos de interpretación que producen una cosmovisión del mundo en las personas. Y las personas ven las cosas a través del color de ese tipo de pensamiento, de ese tipo de argumentación. Por eso, nuestro mensaje, cada vez que usted predique, tiene que presentar una apologética tan impresionante. Por eso el mensaje debe llevar algo más que sencillamente una cantidad de recursos suyos. Por eso cuando usted va a predicar debe llevar algo más, y ese algo más que debe llevar es poder de Dios. Poder de Dios que derribe las murallas, que derribe las fortalezas. Poder de Dios que nos enseñe que todo lo que nosotros estamos viviendo, que todo lo que nosotros estamos haciendo, que todo en lo que nosotros estamos, entonces nosotros tenemos una certeza, una seguridad y total que podamos entender que lo que estamos presentando no es cualquier evangelio. Estamos presentando un evangelio vivo. Ahora, la mentira que se tiene que derribar con la verdad, se tiene que derribar conociendo la misma mentira, demostrando dónde está la falla, demostrando dónde está la exactitud, dónde comenzó la trampa, desmantelarla. Hasta que no veamos con claridad dónde está la trampa, podemos seguir siendo engañados. Es más, no tenemos de dónde. Usted puede presumir estar en la verdad. Usted puede presumir tantas cosas, pero le voy a decir algo. Si nosotros no llegamos a entender a fondo dónde está el error que el enemigo ha puesto, si nosotros no llegamos a estudiar por esto mismo, y hay un grave peligro, y es que detrás de muchas sectas de error van demonios. Porque la Biblia dice que el padre de las tinieblas de este siglo, el príncipe de la potestad del aire, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Entonces, nosotros tenemos que ir es con el poder de Dios. Si un demonio dice una mentira, tenemos que demostrar por qué es una mentira. ¿Dónde comenzó esa apariencia de engaño? ¿Dónde está el sofisma de distracción? Porque yo le voy a decir algo. El diablo no usa mentiras completas. El diablo usa sofismas. La palabra sofismas, un sofisma es una mentira con apariencia de verdad. Usted por eso ve que muchas de las cosas que el diablo coloca no son mentiras completas. Y usted se pone a escucharle y dice, hombre, parece. Y por esto es necesario saber hasta dónde es verdad y hasta dónde es mentira. Segunda de Corintios 10:5, refutando argumentos. Allí el apóstol usa una palabra que se llama argumentos. Y por eso la palabra también nos exhorta a través de Pablo y le dice a Timoteo, entre otras cosas, dice, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Esto a veces hay que hacerlo con paciencia. Es más, hay algunos que cuando presentan apologética o apología se enojan contra los que no piensan como ellos. Pero nosotros no podemos enojarnos con la persona. Por eso tenemos que hacerlo con paciencia. Porque por eso la palabra del Señor, cuando se habla de la palabra de Dios, dice que la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra. Ella es la que penetra. Y por eso la Biblia dice que hablando de la palabra de Dios, que es útil para instruir, para exhortar, pero por la otra parte dice para redarguir. Esa palabra redarguir
significa para deshacer los argumentos que se levantan contra el conocimiento del Señor y la verdad. Hay que deshacer el argumento, con el argumento de la verdad, con la proclamación de la verdad. Pero ese redarguir, ese derribar el argumento es una defensa del Evangelio para confirmarlo. Y por eso la teología apologética se utiliza como herramienta del Espíritu Santo para derribar los argumentos. Así es, mis queridos estudiantes, que hoy hemos llegado al final de esta clase. Ha sido una bendición estar con ustedes. Un abrazo para todos desde Houston, Texas, y desde donde fue grabada esta clase, y que el Señor nos bendiga a todos ricamente.